Cuando era niño me gustaba escuchar la radio. Bueno, no había la televisión, no era tan popular como ahora. A veces nosotros de niños teníamos que ir a la casa del señor de la tienda de la esquina. Ahí nos cobraba 20 centavos mexicanos por cada uno para poder entrar a ver la televisión. No todas las casas tenían televisión. Así que para nosotros era una tremenda novedad. Y obviamente en aquellos años nosotros veíamos películas mexicanas. Cuando yo tuve un radio, el primer radio que tuve, estaba escuchándolo y obviamente escuchando música mexicana. Estábamos ahí en el sureste de México. Pero fíjense, yo desde hace muchos años escuché una canción popular. A lo mejor ustedes lo han escuchado. Ya no se toca porque ya estamos en una nueva generación. Pero los que ya tienen varios años, los que están ya de 40, 50 años, recordarán esta canción. Que decía la letra, un párrafo de la canción decía: Gabino Barrera no entendía razones andando en la borrachera. Gabino Barrera no entendía razones. Y saben una cosa, mis amados hermanos, ¿cuántos gabinos hay en el mundo? Y aunque los años pasen y las generaciones pasen, los gabinos siguen existiendo. A lo mejor en tu casa tienes un gabino o más de uno. A lo mejor tú eres un Gabino Barrera o un gabino cualquiera, porque no entiendes razones. Por eso en esta hora yo quisiera que meditáramos en un mensaje que hemos titulado 3 razones para pasar por alto la ofensa. 3 razones. Tienes que entender estas 3 razones. No seas un Gabino Barrera. Entiende las razones. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 11 lo siguiente. Dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Fíjense, mis amados hermanos, que algunos somos como los cerillos, que con cualquier cosa nos prendemos, nos encendemos. Y alguien dijo: el cerillo cuando se prende pierde la cabeza. ¿Cuántas veces usted en su furor se ha encendido y pierde la cabeza? Porque ya no tiene control sobre su mente, sobre sus pensamientos. Ya no tiene control sobre sus palabras. A lo mejor empieza a usar un vocabulario, que diríamos, provocativo, hiriente, ofensivo. O a lo mejor inclusive hasta podemos ser violentos, tomar acciones, estar manoteando, estar golpeando, estar pateando las cosas, sino a las personas, a las cosas, aventando las cosas de puro coraje, porque especialmente cuando alguien nos ha ofendido. Entonces, vivimos en tiempos muy difíciles, en una sociedad violenta. Sí, claro. Ahora la violencia ha pasado de las palabras. Me acuerdo que cuando éramos niños y estábamos en la escuela y recibíamos alguna ofensa, ¿se acuerdan ustedes? A ustedes les tocó decir esto, que decíamos: a la salida te veo, ahí en la calle, ahí te espero, ahí vamos a arreglar nuestras diferencias. Ahorita porque estamos en la escuela y nos pueden castigar, pero allá afuera, ahí te espero. Y cuando los valientes cumplían con su promesa de encontrarse con el que le había ofendido, se agarraban, decíamos, se agarraban a trompadas, se agarraban a puñetazos, no usaban armas, no usaban ningún objeto contundente para lastimar al otro. Eran puras trompadas en la cara, en el estómago, se caían, se revolcaban, etc. Porque así se arreglaban antes. Lamentablemente, hoy en día, las ofensas ya no se arreglan de esa manera tan simple. Ahora se maneja con traiciones, se maneja con violencia, se maneja con, ¿cómo diríamos? Una persona puede usar hasta un arma para quitarle la vida a otro simplemente porque se sintió ofendido. Vivimos en tiempos difíciles y en una sociedad violenta. Por eso hay tantos muertos. ¿Se ha preguntado por qué hay muertos acá y muertos ahí? A veces la víctima ni siquiera conocía a su victimario,
Pero el victimario andaba tan enojado que, como dice un dicho coloquial, no estaba buscando quién rompió los platos, sino está tratando de encontrar quién se los paga, con quién se les quita, con quién desahoga todo su furor. Entonces vivimos en tiempos difíciles y en una sociedad violenta. Todas las personas tenemos problemas y no todas tenemos a Cristo en el corazón. Si con Cristo en el corazón, como quiera, como que necesitamos estar sujetos al Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu Santo se perfeccione en nosotros, porque dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, es bondad. Dice es templanza, o sea, nosotros tenemos mucho aguante. Contra tales cosas no hay ley. Pero a veces nosotros estamos ya predispuestos para la ofensa. Cuando Cristo no está en el corazón de una persona, lo único que puede haber es enojo, puede haber rabia, puede haber ira, puede haber frustración. Mucho más cuando se está viviendo en situaciones difíciles. ¿Y saben qué? No solamente el encono tiene que ver con ira contenida, que no se ha echado fuera, que ahí está produciendo amargura en el corazón del herido y está buscando la primera oportunidad para desquitarse. Entonces, las reacciones de las personas muchas veces no corresponden a lo que aparentan ser. A veces vemos a personas muy apacibles, sino lo que hay en el interior sale a relucir. Dice que yo no me conozco a mí mismo, a menos que yo esté en una situación de peligro, en una situación donde la adrenalina corre por mi cuerpo. Y entonces voy a reaccionar. Muchas veces por eso cuando alguien te golpea, pues la adrenalina corre y el furor sube. Y entonces el control ya no se domina. Lo único que queremos es desquitarnos. Como dice alguien, cuando nosotros estamos pensando en eso, hay una ley que dice en la Biblia, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Tú me das uno, yo te doy otro. Y algunos hasta malinterpretan un versículo cuando dice el Señor, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Pero eso está hablando de bondad, eso está hablando de amor, de misericordia, de gracia, no está hablando de desquite, no está hablando de violencia, no está hablando de estar lastimando a la otra persona. Lo que motiva las palabras y las acciones es lo que hay en la mente y en el corazón. Si hay odio, si hay amargura, si hay ira, no puede haber reacciones benignas, ni siquiera puede haber palabras amables. En el tipo de sociedad en que nosotros vivimos, tenemos que entender y tenemos que comprender que sí vale la pena refrenar nuestro carácter. Tenemos que entender que sí vale la pena ser gobernados por el Espíritu Santo. Sí vale la pena tomar control de nuestro enojo. Y si tú crees que no puedes controlar, pide la ayuda del Espíritu Santo. Sí, Él te puede controlar. Que el Espíritu Santo te controle. Que no te controle tu ira, sino que el Señor es el que tome control de tu vida. Veamos entonces 5 razones, tres razones decíamos al principio. 3 razones por las cuales vale la pena pasar por alto la ofensa. Primero, porque nuestra sabiduría, el tomar control de la ofensa y dominar la ofensa demuestra sabiduría. La Biblia dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura, característica de una persona que es prudente, característica de una persona que es sensata, característica de una persona que tiene control de sí mismo o que deja que el Señor controle su temperamento. Cuando me ofenden, cuando me critican, cuando se burlan, mi prudencia y mi sensatez me hacen reflexionar todo lo que puedo perder si reacciono de una manera violenta. Puedo perder mi trabajo, puedo perder una amistad,
Puedo perder la armonía familiar, puedo perder una oportunidad, puedo perder amigos, puedo perder mi testimonio inclusive. Pero mira, si el hermano Abiel es cristiano, ¿por qué está corajudo? ¿Por qué está ofendiendo? ¿Por qué está hiriendo? Mi testimonio puede ponerse en riesgo. Tu testimonio también. Y si la gente sabe que tú eres cristiano, la gente va a estar mirando si tú estás viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo o solamente tu cristianismo es de dientes para afuera, porque no está arraigado en tu corazón. Entonces, cuando tomo la decisión, aunque sea difícil, cuando decido pasar por alto la ofensa, demuestro la sabiduría de Dios en mi vida. Y por el contrario, cuando me dejo llevar por la ira, por la soberbia, me comporto como un necio, como una persona que está falto de cordura. Mira, son tan abruptos, son explosivos. ¿Cuántas veces usted ha arrojado lo que tiene en las manos por un coraje? Y a veces no solamente lo arroja como un acto explosivo, sino también, ¿sabe qué es lo que pasa? También nosotros rompemos las cosas de valor que tenemos. Sí, lo rompemos. Pero también no solamente hacemos eso, también perdemos dinero. Y a veces podemos lastimar a alguna persona porque podemos aventar el objeto a la persona que sentimos que nos ofendió. Y como no queremos perdonarla, entonces nosotros estamos reaccionando de una manera agresiva. Entonces, debemos pasar por alto la ofensa. Eso expresa sabiduría. Eso expresa el control de Dios para nuestra vida. Y por el contrario, cuando yo me enojo, realmente, cuando me enojo es cuando el Espíritu de Dios no está tomando control de mi vida. ¿Se acuerdan ustedes? En Gálatas capítulo 5, usted puede ver que ahí hay un listado de las obras de la carne. Y hay otro listado que es el fruto del Espíritu. Pero en el listado de las obras de la carne dice que dentro de ese listado que produce la naturaleza carnal está la ira, el enojo, los pleitos, las disensiones, las griterías, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Si tú no estás reflejando el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Si tú no estás siendo gobernado por el Espíritu Santo, obviamente quien está tomando control de tu mente y de tu corazón es el enemigo de nuestras almas. Y lo que vamos a ver en nuestro ser, vamos a ver las obras de la carne. Y por eso reaccionamos de la forma tan agresiva como lo hacemos. Por eso somos intolerantes con las ofensas que nos hacen. Entonces, tenemos que reconocer, si yo tomo la decisión, aunque sea difícil, de pasar por alto la ofensa, entonces demuestro la sabiduría de Dios, demuestro el control de Dios en mi vida. Y por el contrario, cuando me dejo llevar por la ira, entonces lo que está pasando es que lo que hay en mí es obra del maligno, porque hay soberbia, hay necedad, hay falta de cordura. Una pregunta, mi amado, una pregunta, mi amada hermana, amiga, mi pariente. ¿Qué tan abrupto eres? ¿Qué tan explosivo eres? ¿Qué tan, podríamos decir, intolerante eres con la ofensa? ¿Te enciendes rápidamente y reaccionas? ¿Saben que por eso con muchas personas a mí no me gusta hablar ni de política, no me gusta hablar ni de deportes, no me gusta hablar de música, no me gusta hablar aún de religión bajo ciertas circunstancias, porque las personas ya tienen sus ideas preconcebidas, intolerantes y no van a entender razones. Son los Gabinos Barreras de hoy día, porque no entienden razones. Y lo único que va a suceder, no te va a entender cuando tú le hables y al contrario se va a enojar contigo. Y ya con el enojo, entonces se va a volver agresivo. Primero va a ser agresivo verbalmente y después va a usar palabras tóxicas
y después va a estar probablemente hasta use la violencia física. La segunda cosa que nosotros podemos ver, habíamos dicho que la primera razón de controlar la ofensa, pasar por alto la ofensa, es mostrar la sabiduría que hay en nosotros, como dicen Proverbios. El hombre sabio, el hombre con cordura, detiene su furor y su honra es pasar la ofensa. El segundo pensamiento o la segunda razón para tomar control de la ofensa o pasar por alto la ofensa es porque da honra a mi vida y te presenta como una persona honorable. Dice la palabra del Señor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando uno tiene control de sí mismo. Alguien dijo en alguna ocasión, y a lo mejor usted lo ha escuchado, si no tienes dominio propio con la ayuda del Espíritu Santo, si no es dominio propio lo que tú tienes, puede ser que tengas tu demonio propio. Y por eso actúas de esa manera. Porque el Espíritu Santo actúa de una manera amable, de una manera afable. No se ponga al mismo nivel de un necio. Sí. Recuerdo en alguna ocasión en un periódico, hace muchísimos años, que una mujer tenía celos de su esposo y sospechaba que su esposo andaba con otra mujer. Y no solo andaba en las cantinas, en los bares, pero andaba con otra mujer que la estaba engañando. Y un día se armó de valor y fue a la cantina donde le dijeron que frecuentaba a su esposo. Pues ahí en la cantina estaba con la mujer que ella se imaginaba. Y ella se acercó y en lugar de estar recriminando a su esposo y tratando de convencerlo para que se vaya con ella a casa, se fue sobre la mujer. Entonces la agarró de los cabellos, se empezaron a tironear, se empezaron a golpear, cayeron al piso, empezaron a dar vueltas en el piso. Y no faltó allí que hubiera un reportero que estaba tomando fotos. Al día siguiente, en los periódicos, ahí salió la fotografía donde decían 2 prostitutas peleándose por un hombre. ¿Se imagina? La mujer a lo mejor nunca pensó que ella iba a ponerse al nivel de aquella que se estaba metiendo con su esposo. Pero la gente que las vio pelear no distinguió, no notó la diferencia, simplemente las calificó, les puso el mismo calificativo. No se ponga al nivel de un necio. Nosotros somos sabios porque el Espíritu Santo está en nosotros y por eso debemos controlar el enojo, debemos controlar la ofensa. Porque cuando nos involucramos en un dime que te diré con alguien, ofendiendo, agrediendo a las personas, lo único que estoy demostrando es ser un insensato, un cobarde, un falto de fortaleza para resistir los embates de la agresividad y de la ofensa. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, amigos? Cuando tú dominas la ofensa, cuando tú perdonas la ofensa, no te pones al nivel de la gente que no tiene principios o tal vez no tienen valores, sino simplemente ellos están obedeciendo a sus arrebatos. Porque también cuando nosotros nos involucramos en un dime que diré, entonces estamos demostrando insensatez, carentes de valentía y carentes de fortaleza. La honra es la fama que ha ganado una persona. Sí, por eso dicen, esta persona es bien honrada, esta persona es íntegra, esta persona es decente, esta persona es muy amable, esta persona es respetuosa, esta persona es encomiable, esta persona trata muy bien a su familia, esta persona trata muy bien a sus amigos, esta persona, tú puedes hablar con ella, ella te va a escuchar y te va a ayudar. Pero realmente hay personas todo lo contrario. Entonces viene la tercera cosa que nos ayuda para pasar por alto la ofensa, porque preserva nuestro testimonio. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista,
Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y como honorable. Las moscas muertas, dice aquí, hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y supóngase que en ese momento cayó la mosca dentro del frasco de perfume. Pues aunque no haya contaminado el perfume, no haya dominado el aroma del perfume, simplemente el hecho de ver una mosca adentro ya se desvaloriza. O sea, pierde su valor, pierde su importancia. Y hay gente que no lo quiere, hay gente que yo creo que hasta se atrevería a tirarlo, porque ya le da asco, a menos que tire la mosca y se lo regale a otro que sí lo quiera. Pero pierde su valor, el perfume pierde su valor. Por eso dice la palabra del Señor aquí, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y aplicado a las personas, dice, así una pequeña locura, tuya o mía, o de aquel, o de que está más atrás, una pequeña locura, al que es estimado como sabio, le destruye la imagen que tiene, la imagen honorable. Dice, una pequeña locura, una palabra, un momento que se nos fueron las palabras. A veces nosotros estamos tal vez acompañado de un hermano en la fe y de repente se nos sale de aquellas grandotas, improperios, maldiciones, malas palabras, el lenguaje del mundo, de los que no conocen a Cristo. Y a veces cuando se ven descubiertos que dicen como un famoso comediante mexicano, se me chispoteó, se me salió. Y escuché de otra persona decir, se te salió porque lo tenías adentro. Si no tuvieras esa palabra, esa mala palabra, ese mal pensamiento en tu interior, no hubiera salido. Pero porque lo tenías, por eso afloró. Y no te diste cuenta lo que estaba saliendo de ti. ¿De cuántas pequeñas locuras nos podríamos arrepentir en nuestra vida? ¿De cuántas palabras que nunca debimos de haber dicho? No solamente una maldición, no solamente una palabra fea, sino una palabra fuera de tiempo, una palabra necia, una palabra tonta, una palabra que no edifica, una palabra vana, que nosotros podemos decir y luego nos arrepentimos. Palabras que nunca debíamos de haber dicho. ¿Cuánto daño hemos hecho a nuestra familia por nuestras pequeñas locuras? Como hijos a nuestros padres, como padres a nuestros hijos, o tal vez a nuestros hermanos, o tal vez a nuestra familia extendida, o tal vez a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántas veces por irnos de la lengua nosotros hemos ofendido y hasta hemos perdido una amistad y nos hemos distanciado? ¿De cuántas pequeñas locuras tenemos que arrepentirnos? Cuando se pierde la credibilidad, no se puede recuperar. No se puede recuperar la credibilidad cuando lo perdemos. Entonces, tenemos que estar pensando en aquello, sí, porque, mire, alguien dijo en alguna ocasión que nosotros podemos irnos, por ejemplo, en una camioneta, en una pick-up, atrás, y agarrar un costal de plumas, y luego ir, y cuando el vehículo está a una buena velocidad, digamos a 50 millas por hora, empezar a sacudir el costal de plumas y que vaya volando por todos lados. Y entonces cuando lleguemos al final, le decimos al que va conduciendo, párate porque ya se vació el costal o la bolsa. Y que te digan, ahora regrésate y recoge las plumas sin que te falte una. ¿Será imposible que esto pueda pasar? A lo mejor vas a recuperar una gran cantidad de las plumas, pero algunas no las vas a recuperar. Así sucede con nuestra credibilidad. Cuando tú mientes, cuando tú ofendes, cuando tú hieres a alguien, tu imagen se deteriora y las personas no te van a tener en el concepto en que te tenían, sino ahora van a pensar en ti que eres un necio, que eres un tonto,
que eres una persona que no vale la pena, porque has perdido tu credibilidad. Por eso una pequeña locura no nos puede hasta llevar a la cárcel. Nos puede hacer arrepentirnos toda la vida. ¿Se han dado cuenta que cuando nos llaman para ser testigos en un jurado, nos hacen hacer una promesa, un juramento, de decir la verdad y nada más que la verdad? Porque si nosotros mentimos en el testimonio que vamos a dar, nos pueden aplicar la ley también a nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado con las palabras. No digas mentiras. No digas medias verdades, porque medias verdades no son verdades. Porque la otra parte es mentira. Entonces tenemos que decir las cosas. Tal vez, si piensas que en un momento dado lo que vas a decir puede ofender, puede lastimar, puede crear enemistad, entonces busca un mejor momento, un mejor lugar para decir las cosas como deben de ser. Nunca hay que corregir a una persona en público. Nunca hay que decir eso. Nunca hay que decirle, ay, pues es que mi esposa no cocina bien. O mi esposa esto, mi esposa. O la esposa diciendo, mi esposo es un bueno para nada. Porque todo eso son palabras hirientes. ¿Y saben qué? Una persona que ofende pierde el respeto de la otra persona. Y pierde la imagen que tenía, pierde la credibilidad. Pero cuando tiene que ver con asuntos legales, tú también puedes ir a la cárcel por no decir las cosas tal cual son. Entonces, hay 3 razones para que nosotros podamos pasar por alto la ofensa. Y mi amado hermano, mi amada hermana, saben ustedes que el diablo es tremendo, y una de las armas tan eficaces que el diablo usa es el enojo y es la ofensa. Y hace que cada uno, un hermano y otro hermano, se vean como enemigos. Causa el distanciamiento físico, el distanciamiento emocional, el distanciamiento fraternal. Y ya no se miran igual, ya ahora el hermano se siente en un extremo, el otro hermano en otro extremo, y ya no se saludan. Y cuando hay alguna convivencia en la iglesia, qué difícil es, porque hay algo en el ambiente que está diezmando o que está afectando la armonía. Por eso dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Tenemos que estar juntos, tenemos que estar en armonía para recibir la bendición de Dios. Es lo que nos dice en el salmista. Entonces te invito para que tú hagas un análisis de tu carácter, de tu temperamento, de tus reacciones, y procures corregir lo que necesita ser corregido. Y aprende de la palabra de nuestro Dios. Aprende de la dirección del Espíritu Santo a ser amable con los que te ofenden. Porque entonces pasarás por alto la ofensa y entonces no darás lugar a la enemistad. Oremos. Padre amoroso y bueno, en estos momentos te damos gracias por haber meditado en tu palabra. Y aunque muchos de nosotros somos redimidos por Cristo Jesús, hemos sido transformados, pero estamos todavía batallando con la naturaleza pecaminosa en nosotros y muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra fortaleza espiritual, y muchas veces damos lugar al diablo y ofendemos a nuestros hermanos y generamos un espíritu antagónico en la iglesia, tal vez en mi familia, tal vez en mi trabajo, tal vez en la iglesia, y que afecta todo el cuerpo, porque eso es lo que pasa. Ayúdanos, Señor, perdónanos si nosotros somos explosivos, si somos corajudos, si somos intolerantes. Ayúdanos, prepara nuestros corazones, danos esa fortaleza, danos esa bondad, danos esa paz, danos esa tranquilidad, danos esa benignidad para poder tratar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a cada uno de los que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.
oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Y nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien.